Bueno, muy buenas a todas y a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal. En el vídeo de hoy vamos a hablar de la que probablemente sea una de las dos o tres figuras más importantes de la filosofía del siglo XX, a pesar de que ella no se consideraba como filósofa, sino como teórica de la política, la cual es Hannah Arendt, que nace en el año 1906 en Alemania, morirá en el año 1975 en los Estados Unidos, viviendo por lo tanto pues toda la primera parte del siglo XX, que de alguna manera pues es uno de los periodos más inestables de los últimos siglos, ¿no? Con la condición añadida además de que Hannah Arendt era judía, de que creció prácticamente toda su infancia hasta el año 1933, que tuvo que emigrar y que tuvo que exiliarse a los Estados Unidos, viviendo por lo tanto pues acontecimientos tan importantes como la Primera Guerra Mundial, el ascenso del nazismo, la Segunda Guerra Mundial, como digo, ya le cogió en los Estados Unidos, y por otra parte, cuando trabajó en el país americano, pues también tuvo que asistir a acontecimientos tan importantes como el asesinato de Kennedy, el asesinato de Martin Luther King o la propia guerra de Vietnam, ¿no? Por lo tanto, el pensamiento político de Hannah Arendt, a pesar de tener una erudición filosófica muy importante, pues también tiene toda esa parte de experiencia práctica que le permite desarrollar todo un pensamiento muy importante también por su condición de intelectual judía, ¿no? Bueno, de alguna manera, yo creo que el pensamiento de Hannah Arendt es muy importante a la hora de entender el siglo XX, porque de algún modo Hannah Arendt será la encargada, digamos, de responder, una de las encargadas de responder a la pregunta de qué es lo que ha pasado aquí, ¿no? Cómo hemos llegado a la situación del nazismo, cómo hemos llegado a los totalitarismos del siglo XX, ¿no? Hannah Arendt forma parte de toda esa tradición de filósofos judíos, alemanes que tuvieron que emigrar o que tuvieron que exiliarse, ¿no? Como todos los de la escuela de Frankfurt, como el propio Walter Benjamin o como la propia, efectivamente, Hannah Arendt, ¿no? Y en ese sentido, pues se elaborará todo un libro que ya es un clásico de toda la teoría política, que son los orígenes del totalitarismo, donde efectivamente se encarga de intentar trazar o de intentar comprender cuáles son las características, cuáles son los motivos y cuáles son las causas que en definitiva propician fundamentalmente el fenómeno del fascismo y del nazismo alemán, pero también la experiencia del estalinismo en Rusia, ¿no? Considerando al nazismo y al estalinismo como las dos representaciones más genuinas de lo que entiende es un nuevo régimen político que nunca había existido hasta ahora, que era el del totalitarismo, ¿no? Y en ese sentido, pues lo que intentará Hannah Arendt será desarrollar toda una obra que tenga como objetivo intentar comprender o entender cuáles son los elementos o cuáles son las causas que explican la aparición de este fenómeno político que es el del totalitarismo, ¿no? Y para ello pues dividirá su obra fundamental en tres apartados, en tres capítulos. El primero hace referencia a todo lo que tiene que ver con el antisemitismo y ese carácter racista que existía en el totalitarismo nazi. Por otra parte, hace referencia a todo lo que tiene que ver con el carácter imperialista, ¿no? Y el carácter de la voluntad de expansión que se estaba viviendo en prácticamente todos los estados europeos del siglo XX, de principios del siglo XX, que Hannah Arendt considera que es un elemento fundamental para entender el totalitarismo nazi y también el totalitarismo estalinista, para, en último lugar, en el tercer apartado, pues centrarse ya en cuáles son los elementos o cuáles son las características propias de este tipo de régimen político, ¿no? Bueno, en ese sentido, en primer lugar, nos habla Hannah Arendt de todo el carácter antisemita y de todo el odio y el desprecio hacia los judíos que existía dentro de la Europa de principios del siglo XX, explicándonos que de alguna manera, a diferencia de en las épocas anteriores o en los siglos anteriores donde ya había existido un desprecio o una discriminación hacia los judíos, en este caso no se trataba única y exclusivamente de un odio por su condición religiosa, sino que había un fuerte elemento político que tenía que ver con un trasfondo económico muy importante, ¿no? También en ese sentido nos señala Hannah Arendt que el odio a los judíos no era una cuestión exclusivamente propia de los nazis, sino que en prácticamente todos los sectores ideológicos y en todas las capas de la sociedad existía una animadversión o un desprecio más o menos intenso hacia todo lo que representaban los judíos. Por una parte, desde la izquierda se les asociaba como los grandes tenedores de capital, ¿no? Y los grandes financiadores de todo lo que tenía que ver con la estructura burguesa de principios de siglo y de finales del XIX, ¿no? Asociando directamente, por lo tanto, a los propietarios burgueses con la clase judía que era la poseedora de los grandes capitales. Y por otra parte, desde la derecha conservadora, pues se entendía, ¿no?, que toda esta, digamos, voluntad
de los judíos de influir o de tener cierta influencia y participación en áreas tan importantes como la económica o como la cultural, pues entendían, ¿no?, que esta presencia tan importante de la comunidad judía lo que traía como consecuencia era la progresiva desunión y la progresiva disolución de la identidad alemana que tantos años había costado construir, ¿no? Y más en una época en la que el patriotismo y el nacionalismo estaba muy exacerbado en toda esa lucha entre naciones-estado que se estaba viviendo en la Europa de principios del siglo, y que de alguna manera pues tenía como objetivo construir una identidad, construir un relato cultural, un relato nacional estructurado y basado en la historia y en la tradición que se diferenciara de otros discursos o de otros relatos como el francés, como el italiano, como el inglés o como el español, ¿no? En esa idea de construir, digamos, una identidad que se opusiera o que se distinguiera claramente de las otras, ¿no? Y por lo tanto, pues aquí es donde Hitler es capaz de, según Hannah Arendt, no es capaz de construir y es capaz de articular todo un discurso que tuviera como culpable y que tuviera como responsable directo de todos los males que azotaban a la Alemania de aquella época, a los judíos y a la comunidad judía, ¿no? Es decir, elementos tan distintos como la inflación extrema que sufrió la nación alemana en aquella época, pasando por cuestiones que tienen que ver con la división social del pueblo alemán fruto de la lucha de clases, o las cláusulas y la situación tan comprometida de Alemania después de la Primera Guerra Mundial y el Tratado de Versalles, pues según Hitler todo esto era responsabilidad y culpa de los judíos, ¿no? Lo cual, pues evidentemente se trata de una estrategia, digamos, de articular todo un discurso que, digamos, que tuviera como enemigo a un colectivo muy identificable y que a lo largo de la historia siempre había sido utilizado, como nos señala Hannah Arendt, como chivo expiatorio para explicar todos los males de cada una de las sociedades, y Hitler fue capaz de articular ese discurso que efectivamente pues cuando uno se pone a rascar, ¿no?, y cuando uno se pone a intentar comprender la historia del periodo de entreguerras, pues se da cuenta de que la comunidad judía pues no tenía responsabilidad alguna en la división social fruto de la lucha de clases, tampoco tenía ninguna responsabilidad de las cláusulas del Tratado de Versalles y tampoco había una relación directa entre la inflación y la presencia o participación económica de los judíos, ¿no? Por lo tanto, todo el discurso que se construyó de la mano del partido nazi pues no estaba sustentado por las evidencias históricas, y lo que tenían como objetivo era construir un enemigo interno dentro de la propia nación alemana que fuera capaz de movilizar y que fuera capaz de unificar todas las sensibilidades nacionales, ¿no? Muchas veces, por desgracia en política, pues es más fácil construir un discurso cuando se opone, ¿no?, cuando tiene una dimensión de odio hacia alguna de las comunidades, y esto fue lo que hizo Hitler de la mano del partido nazi durante la década de los años 30, ¿no? Y esto es lo que criticará Hannah Arendt, todos estos elementos que hemos comentado, añadido a que, según Hannah Arendt, esta presencia que según Hitler y que según mucha parte de los que odiaban al grupo de los judíos, esta presencia económica no era tan importante como se estaba planteando, y por otra parte, y esto sí que es evidente, la participación política, ¿no?, de los judíos dentro de la propia, digamos, estructura alemana era muy pequeña, ¿no? Por lo tanto no tenía ningún tipo de decisión, y todas las consecuencias políticas que habían sucedido a lo largo de esta época pues no tenían nada que ver con los judíos, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, este es el elemento fundamental que está dentro del antisemitismo y que está dentro de toda esta condición racista que existía dentro del proyecto del partido nazi, que no solo tenía a los judíos como objetivo digamos, de exterminio, sino que también había comunidades como los gitanos, los propios comunistas, los polacos, etcétera, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, pues, aparte de toda esta dimensión antisemita y racista que existía dentro de la estructura ideológica del régimen totalitario nazi, pues lo que Hannah Arendt nos señala también como una causa fundamental para explicar el crecimiento de los totalitarismos es todo lo que tiene que ver con el imperialismo y con la expansión territorial de los estados-nación de principios del siglo XX, ¿no? Aportándonos aquí una visión o una percepción muy original que se diferencia de toda esa, digamos, visión marxista que entiende que el imperialismo es la última fase del capitalismo. Lo que Hannah Arendt nos señala es que será la primera fase de dominación total de la burguesía como clase social hegemónica, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir que, si bien, como veíamos en el vídeo de Marx, es cierto que a lo largo del siglo XIX la burguesía era la clase, digamos, dominante y hegemónica en términos económicos y en términos comerciales de las distintas naciones europeas,
lo que nos dice Hannah Arendt es que en términos políticos todavía no tenía el control absoluto y existía una disputa con esa aristocracia, digamos, siempre presente dentro de las estructuras políticas de cada una de las naciones, ¿no? Y en ese sentido, pues digamos que Hannah Arendt nos señala que la burguesía se hará con el control político totalmente y de manera íntegra gracias al imperialismo, ¿no? Porque de alguna manera el imperialismo servía para dinamizar la economía, para, digamos, reinvertir todos los excedentes que la burguesía estaba generando por medio de su actividad económica y que dentro de las fronteras nacionales ya no era capaz de reinvertir, ¿no? El capitalismo, como sabemos, es un régimen que necesita constantemente crecer económicamente y hubo un momento histórico en el que dentro de las propias naciones no se podía y se tenía que expandir y se tenían que conquistar otras naciones para, de esta manera, poder aumentar pues la producción industrial, las transacciones financieras, ¿no? Y todos los elementos que tienen que ver con el crecimiento económico, ¿no? Por lo tanto, se empezó como a generar toda una lógica de, digamos, imperialismo competitivo, por el cual todas las naciones participaban completamente de esta lógica de crecimiento económico y de inversión y de explotar los recursos de cada una de las naciones, con el objetivo de convertirse en la nación hegemónica, ¿no? Sin embargo, lo que nos señala Hannah Arendt es que esto solo tenía como, digamos, desenlace final la lucha total y masiva entre los estados, como así sucedió en la Primera Guerra Mundial y como sucedería también en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por lo tanto, Hannah Arendt nos señala que digamos que existió una lógica de un imperialismo irracional, donde cada uno de los políticos que se oponían, ¿no? Como en caso de Clemenceau en Francia u otros políticos en Inglaterra o en Alemania, los que se oponían a esta idea imperial, eran tratados como locos o eran tratados como personas que se habían alejado de la realidad y que no entendían verdaderamente cómo funcionaba el comercio de aquella época, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido, tras la derrota, digamos, de Alemania dentro de la Primera Guerra Mundial, pues lo que entiende Hannah Arendt es que la burguesía se entregó, ¿no? o favoreció en un momento histórico muy concreto el crecimiento del partido nazi, entendiendo que con esa voluntad imperial y con esa voluntad expansionista que tenía podía de alguna manera satisfacer los intereses de la clase burguesa, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, este también es el elemento importante, ¿no? del imperialismo que señala Hannah Arendt que hizo, digamos, florecer o que hizo crecer el régimen totalitario para, en el último capítulo, ¿no? que es el que vamos a comentar ahora, describir cuáles son propiamente las características del régimen totalitario nazi, pero también entrará un poco a explicar cuáles son las características también del otro régimen totalitario, que es el del estalinismo, ¿no? Y en ese sentido, pues estos regímenes totalitarios, ¿no? tienen una serie de características que lo diferencian, ¿no? de cualquier otro tipo de régimen autoritario o de tiranía que haya podido existir en algún otro periodo histórico, y que tienen como objetivo, ¿no? la eliminación total de la diferencia, la eliminación total del pluralismo, la eliminación total, en definitiva, de la voluntad de ser libre de cada uno de los ciudadanos, en ese objetivo, digamos, de construir una identidad común, una, digamos, homogeneización total dentro de la nación, donde no existan diferencias de clase, donde no existan diferencias culturales, donde no existe, en definitiva, diferencias de ningún tipo, ¿no? Con todo el elemento de la propaganda como eje, digamos, articulador de toda esta conciencia nacional y del mensaje que se tiene que seguir ciegamente si se quiere participar dentro de este proyecto nacional, y el que no quiera participar o el que, digamos, no entre dentro del proyecto que tenía, digamos, el régimen nazi, pues iban a ser llevados a lo que Hannah Arendt entiende que es la institución central desde donde se ejerce el terror dentro de los regímenes totalitarios, que son los campos de concentración, son los campos de exterminio, que fueron, como todos sabemos, utilizados por el régimen nazi para eliminar a todos los colectivos y a todos los grupos sociales que entendían no entraban dentro del proyecto de construcción alemana del Tercer Reich, ¿no? Y en ese sentido, pues Hannah Arendt también habla en profundidad de cómo operaban estos campos de concentración, estos campos de exterminio, donde se aislaba a los individuos, donde se les desposeía de cualquier tipo de percepción de la realidad y de percepción de, digamos, su persona y su individualidad, y que de alguna manera pues era, digamos, la manera de actuar que tenía el nazismo en este caso concreto para desposeer de cualquier tipo de condición humana a los grupos fundamentalmente judíos, ¿no? En ese sentido, Hannah Arendt nos explicará cómo primero se les desposee, digamos, o se les quita la personalidad jurídica
eliminándole cualquier tipo de acceso a los derechos. Por otra parte, también se le elimina, llevándolos a los campos de concentración, pues toda su condición humana y toda su subjetividad y su, digamos, dimensión como ser humano, para finalmente pues eliminarlos de manera física por medio de la eliminación de las cámaras de gas, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues esto es un poco lo que nos explica Hannah Arendt, muy resumido, de la manera en la que funciona el totalitarismo. Sí que quería hablar también de el último u otro de los libros que completan todo este análisis sobre el régimen nazi, que es el libro tan importante de Hannah Arendt de Eichmann en Jerusalén, ¿no? Y en este libro, que no es un libro propiamente dicho, ¿no?, sino que es una crónica de un juicio al que asiste Hannah Arendt como corresponsal, el juicio a Adolf Eichmann, que se produce en Jerusalén en el año 1960, donde un tribunal judío juzga a una persona que su labor fundamental había sido organizar todo lo que tiene que ver con el transporte de personas dentro de las ciudades a los campos de concentración y de los campos de concentración a los campos de exterminio, ¿no? Es decir, su función era que el transporte fuera lo más eficaz posible en esa continua fabricación de cadáveres que sucedió dentro del régimen nazi, ¿no? Y en ese sentido, pues todos los que asistieron a ese juicio esperaron encontrar a un monstruo, a un tirano, a una persona que se alejaba completamente de todo lo que podía ser humano, ético y moral. Y Hannah Arendt se sorprendió cuando simplemente se encontró con un mediocre, simplemente se encontró con una persona que decía obedecer órdenes, que no tenía un especial odio ni un especial interés en exterminar a los judíos y que de alguna manera solo cumplía con su trabajo, ¿no? Y esto a Hannah Arendt le hizo reflexionar sobre ese concepto que tiene de tan famoso y tan polémico de la banalidad del mal, ¿no? Es decir, lo que Hannah Arendt nos plantea es que existe un mal radical ejercido por Hitler, por Goebbels, por Himmler, por todos los dirigentes que pretendían construir toda una nación a base de exterminar a grupos sociales, y luego, por otra parte, todo un grupo de personas, de burócratas, de funcionarios, ¿no?, que habían sido desposeídos de su voluntad y de su capacidad de razonar o de, digamos, pensar reflexivamente sobre lo que estaban haciendo, y que participaban pues casi de manera inconsciente o con una inercia realmente inhumana e inexplicable de todo lo que tenía que ver con su trabajo, que en este caso era transportar cuerpos y transportar personas directamente hacia la muerte, ¿no? Entonces aquí es donde nos habla de el mal banal, ¿no? El mal que no tiene que ver con un mal radical, con un mal puro dentro del alma, digamos, de una persona, sino que tiene que ver simplemente con la eliminación de todo lo que tiene que ver con la reflexión y con la, digamos, capacidad para pensar realmente en lo que está bien y en lo que está mal, ¿no? En ese sentido, pues estos son un poco, ¿no?, los elementos del pensamiento político de Hannah Arendt, ¿no?, bajo esa afirmación tan tajante de que en Auschwitz sucedió algo con lo que el ser humano nunca va a ser capaz de reconciliarse, ¿no? Y pues digamos que su pensamiento es fundamental para entender todo lo que tiene que ver con el totalitarismo. También hará muchas aportaciones posteriormente a la democracia liberal y a cómo tiene que organizarse la política y lo político, pero yo creo que su mayor aportación reside, como digo, en todo lo que tiene que ver con la explicación del totalitarismo como régimen político. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, pues dale me gusta, suscribíos, pasárselo a vuestra gente y todas estas cosas que hay que hacer en el YouTube. Y nos vemos en los siguientes vídeos. Un saludo.